Es una bendición poder seguir con ustedes acá en este programa el día a día, y gracias a los hermanos que siguen enviando los textos. Ya nuestra hermana Priscila está tomando cada una de sus peticiones y nosotros estamos declarando esa palabra sobre tu vida y sobre todo esa cobertura de Dios, aún en los momentos más difíciles, que Dios no te ha dejado, nunca te ha abandonado. Ten eso pendiente, tenlo pendiente, que Dios siempre está a tu lado. Gracias por estar con nosotros con este programa que es de tanta bendición, y es una costumbre que día a día nuestros hermanos del área triestatal, lo que son los 5 condados de Nueva York, igualmente que en el estado Jardín de New Jersey, allá los pueblos tales como Jersey City, Newark, New Jersey, en Passaic, en Patterson, en Elizabeth, donde quiera que están mirándonos, Long Island, en Staten Island. Es una gran bendición. Conérico, es una gran bendición saber que podamos entrar en sus hogares. Así es que si por primera vez está sintonizando este canal, es Aliento Visión. Quizá estaba buscando una opción diferente y te ha encontrado con nosotros. Déjame decirte que no es ninguna casualidad, es que Dios ha permitido para que escuche, para que vea este programa, y sobre todo una palabra a tu corazón. Quizás tal vez estaba descarriado, quizás te había apartado del camino de Dios, pero hoy te tenemos una palabra para tu vida. Dios te sigue amando y Él sigue con los brazos abiertos esperando por ti. Si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí están esos números que aparecen en pantalla. Tenemos consejeros y estaremos orando por ti. Bueno, en la entrevista central en el día de hoy tenemos con nosotros a los apóstoles, el licenciado Bernardo y también su esposa Damaris de Quesada Salomón. Así que están con nosotros. Bienvenidos. Dios me la bendiga, pastora, de una manera especial, apóstol. Es una gran bendición tenerle por los predios de Nueva York y sobre todo también en el canal Aliento Visión. Bienvenido. Gracias a Dios, bendiciones, y gracias a Dios por estar en este lugar. Qué bueno, pastora, un saludo a todos los televidentes. Bueno, saludos, bendiciones. Estamos contentos con el Señor por este privilegio que nos da de estar en este canal, de saludar esta linda ciudad de Nueva York y todos los canales donde pueda llegar este saludo. Le bendecimos y le traemos un saludo de la iglesia de Cuba. Le decimos que en Cuba Jesucristo vive, que en Cuba predicamos a Cristo, nada nos detiene. Hay una iglesia poderosa, apostólica, que se está levantando en Cuba peligrosamente. Me gusta esa palabra, peligrosamente. ¿Sabe por qué? Porque siempre, apóstol, se había hablado de lo que era el régimen de no predicar la palabra y cuantas cosas más, pero se ha abierto muchas cosas en Cuba y hay un mover poderosísimo de parte de Dios y ustedes son parte. Surge la pregunta, apóstol, ¿qué hacen en Cuba? Bueno, apostolamos una iglesia específicamente en la ciudad de Camagüey, aunque tenemos varias congregaciones en toda la nación. En 10 provincias de las 15 que tiene el país tenemos congregaciones del mover apostólico Fuego y Dinámica, y específicamente, como reitero, estamos en la misma ciudad de Camagüey desde el año 2003 que comenzó la nueva reforma apostólica en Cuba, hermano. ¿Y cómo va eso precisamente de lo apostólico allá en Cuba y ese, verdad, el origen de esa reforma que le estoy escuchando? Bueno, lo apostólico era prácticamente un chiste hace 10 años, 11 años atrás, algo que no se respetaba, pero somos pioneros para honra y gloria de Dios, y comenzamos en el 2003 la nueva reforma apostólica con el desarrollo de los ministerios quíntuples, y los principales hombres de Dios y mujeres de Dios que comenzamos este mover éramos figuras en las denominaciones históricas, nuestros hermanos por cierto, pero que en el aspecto revelacional habían quedado un poquito detrás, y Dios nos usó para oxigenar la iglesia tanto nacional como aún en otras naciones del mundo. Pastora, ¿cómo se ve ese mover del evangelio en Cuba? ¿Cómo está el mover profético y ese avivamiento también? ¿Hay esa apertura actualmente en Cuba? En las iglesias reformadas, en las iglesias apostólicas, hay un mover muy fuerte del Espíritu Santo. Está activado lo apostólico, está activado lo profético tremendamente. Nosotros tenemos alrededor de 100 ministerios bajo nuestra cobertura, y hay otras iglesias más, otras redes apostólicas, que hay fuego de Dios tremendamente en la isla de Cuba. Ese fuego de Dios que ha venido allá a la isla también ha traído un avivamiento en el aspecto conversión. Esto nos los hemos tomado, sistema comunista en ningún lugar del mundo donde existió dio libertad.
La libertad la tomamos nosotros en el nombre de Jesús y somos libres en un país que aparentemente aún no se permite predicar en la televisión, en la radio. No hay librería cristiana, no se imprimen materiales cristianos oficialmente por el gobierno, no se permite la construcción de edificios, rentar lugares públicos, no se hace, pero nosotros somos libres a pesar de, porque creemos que el conocimiento de la verdad nos hace libres. Y sobre esa base hemos agarrado la libertad y la hemos aplicado y somos parte del cambio. Qué bueno. Como dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre completamente. Gloria a Dios. Precisamente hablando de esa libertad y hablando de lo que Dios ha hecho y está haciendo en Cuba, ¿se persigue o no a la iglesia allá? Porque estaba escuchándole que prohíben esto, la literatura. ¿Se persigue o no la iglesia allá? El delito más grave de un sistema comunista es pensar diferente. Y al individuo que piensa diferente es un enemigo potencial en Cuba. Y si no se permite construcción de edificios, si no se permite predicar en público, sí se persigue la iglesia, para eso no es razón, no es óbite para que la iglesia no siga haciendo la obra del Señor. Si me pregunta si se persigue o no, tengo que tomar una determinación y decirle que se persigue. Pero la iglesia ha tomado la iniciativa y a pesar de eso, yo creo que una iglesia perseguida es una iglesia que se desarrolla. Bueno, sabemos por la palabra de Dios, hermana pastora, que la iglesia primitiva fue prácticamente también perseguida, y mientras más lo perseguía, más era el número de los que se convertían al Señor. Eso está sucediendo en Cuba, que aún haya mover de no prohíben esto, lo otro, pero también en casas, en diferentes lugares, la gente se está acercando mucho a Dios. Muchos se están acercando la gente a Dios, porque en tiempos de crisis las personas saben que no hay opción, que hay que buscar de Cristo, no se hace edificio, no hay un lugar, como dijo mi esposo, lujoso donde reunirse, pero las personas están sedientas, están buscando de Cristo en casas, en los patios, en diferentes lugares. Yo creo que la obra del Señor nada ni nadie la puede detener. Se da la situación que en Cuba generalmente hubo un tipo de iglesia, una iglesia pasiva, yo diría que casi vendida al gobierno, donde estaban afiliados al Consejo de Iglesia de Cuba, manipulada, pero surgió hace 10, 12, 14 años una iglesia con decenas de iglesias en la nación, que el único compromiso es con Jesús, y esa iglesia precisamente, que era minoría, está haciendo la diferencia en los últimos años, de tal forma, hermano, que hay más de 350 iglesias apostólicas en Cuba. Hay 6, 7 redes apostólicas con 20, 25, 30, 40 iglesias. Hay iglesias de 2000 miembros, como en José Laja, ciudad de La Habana, con el apóstol Mario Álvarez. Hay otros apóstoles en Cuba, Alain Toledano en Santiago de Cuba, Mario Jorge Travieso en la ciudad de Victoria y Las Tunas, el apóstol Tony Ortiz en San José, La Habana, nosotros en la ciudad de Camagüey. O sea que hay un despertar bueno, a pesar de que la iglesia histórica ha sido un poco pasiva, pero nosotros hemos sido gasolina especial o la bujía que ha encendido las demás denominaciones, los demás moveres, y en Cuba sí se puede trabajar independiente. Hace 10 años nosotros no estamos afiliados a ninguna de las 53 denominaciones oficiales que tiene el país. Fuimos pioneros en cuanto a trabajar independiente, porque en Cuba no hay ley de asociación y culto. Está por aprobarse, pero a pesar de eso hemos trabajado independiente, y sí se puede trabajar independiente cuando uno tiene pasión en lo que Dios te llama. Nosotros, modestia aparte, éramos líderes denominacionales, de denominaciones históricas, teníamos responsabilidades, salíamos cada vez que queríamos de Cuba por menos de $25. Y hace 10 años nosotros sumamos y restamos cuando Dios trató con nuestras vidas en Córdoba, Argentina, en el año 2002, que el apóstol Ronnie Chávez y Guido Raúl Ávila de Venezuela ministraron sobre nosotros la palabra apostólica, esto, el ministerio quíntuple, que leímos libros que tocaron nuestra vida, Terremoto en la iglesia de Pireguana, el apóstol y profeta de Héctor Torres, y así sucesivamente tocó nuestras vidas y nos llevó a lo que hemos vivido en el día de hoy, pero ya lo que estamos pasando es nada en comparación a lo que pasamos hace 10 años, y las puertas se abrieron. Este 14 de enero en Cuba se cayó esta ley de que el gobierno teníamos que pedirle un permiso al gobierno cubano para salir de Cuba. Creo que Cuba y Corea son los 5 países que quedan en el mundo donde los ciudadanos de su propio país tienen que solicitar un permiso a su propia nación cada vez que vamos a salir. El 14 de enero se terminó esta ley y
volvimos a ir de nuevo a México el día 7 de junio de este año, 2003. Es decir, que ya no hay ningún tipo de prohibición para salir. Ninguna prohibición. Gloria a Dios, esto es algo importante. nombre Por eso de están Jesús. acá Amén. en Estados Unidos, Gloria a Dios, sí. predicando la palabra. ¿Y qué le Seguro. motiva, qué le mueve a estar por acá, por Estados Unidos? Antes de nosotros ir en un momentito, vamos a una pausa, pero dígame, ¿qué le ha motivado a estar por estos predios en Estados Unidos? Estuvimos en el año 1994, 1999, aquí específicamente en Nueva York, Estados Unidos.